Soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada del semanario Universidad. En esta edición usted puede leer: Puerto Limón, terminal de contenedores enlodará el Caribe. Para construir la nueva terminal de contenedores en Moín, APM Terminals arrojará 10 millones de metros cúbicos de lodo a un botadero en mar abierto, frente a las costas de Limón. También usted puede leer: Borges, Mutis y el oficio de guionista, en el suplemento Forja. Para el astronauta Franklin Chan, Costa Rica necesita un overhaul. Y también, concesionario de mina Bellavista demandó a la Secretaría Técnica Nacional. También usted puede leer que en la Feria Internacional del Libro, en esta ocasión llegó remozada a la aduana. En esta ocasión nos acompaña el geólogo especialista en sedimentología y evaluación ambiental, Alan Astorga, que además ha sido exsecretario general de la Secretaría Técnica Nacional y ha sido un estudioso de todos los procesos de estudios de impacto ambiental en el país y de la labor de la CETENA. Es un gusto tenerlo en nuestro programa, don Alan. Con mucho gusto. En esta ocasión, don Alan, queremos hablar acerca de los impactos de este proyecto de construcción de la terminal de contenedores en el Caribe, en Puerto Limón. En específico, el gobierno quiere construir una nueva terminal de contenedores en Moín con capacidad para 29,000 contenedores, que implicará la construcción de una terminal de 79 hectáreas, que es un espacio, es un área más grande que lo que es el Parque de la Sabana, por ejemplo. ¿Por qué es necesario para el país un proyecto de estas dimensiones? Bueno, en principio se planificó para modernizar el área portuaria de Moín, porque bueno, se ha dicho que está bastante obsoleta y que requiere una modernización y ampliación para aumentar la capacidad portuaria del país. Y entonces se planteó como uno de varios proyectos de mejora y desarrollo de la zona portuaria. Usted ha estudiado este proyecto, ha estudiado el estudio de impacto ambiental relacionado con esta obra. ¿Qué características especiales tiene esta construcción? Bueno, tiene la particularidad que se quiere construir en el mar como una isla artificial de 76 hectáreas en la zona de la bahía de Moín. El problema que tiene es la parte constructiva, porque va a generar impactos muy significativos en la parte marina, por lo menos 4 fuentes de impacto grandes, y además una zona de impacto en el área costera como producto de la construcción de la isla y que va a producir procesos erosivos en la playa. Que esta isla, de acuerdo con lo que tenemos entendido, implica la extracción de tierra, de lodos o de arenas de una zona especial en el Caribe, pero además lo que tenemos entendido es que para que puedan entrar allí los barcos que se quieren, que son barcos de mucho mayor calado, tiene que cavarse, por así decirlo, y dragarse una cantidad importante de metros de profundidad. Sí. Tiene que construirse un canal para acceso de buques de gran calado hasta 18 metros de profundidad. ¿Y ahorita cuánto es lo que hay allí? 10 metros en promedio, entonces tiene que perforar, excavar bastante, hacer un dragado total para un canal bastante ancho y una dársena para que los buques puedan dar la vuelta y meterse a la zona del puerto. Y uno podría pensar que lo lógico sería que el material que se extrae de ahí se use como relleno para la construcción de esa isla. Bueno, es parte de lo que yo he analizado, que me parece que ahí hay un error en el planteamiento original del diseño, porque el material que se identificó y que se señala el estudio de impacto ambiental son materiales predominantemente lodosos, o sea que tienen mucha arcilla. Se tienen que dragar cerca de 10 millones de metros cúbicos de material y desafortunadamente ese material no lo pueden usar para el relleno que se ocupa para construir el muelle. Y entonces ese material se convierte en un desecho que tiene que ser dispuesto en algún lugar, con el agravante que en el estudio de impacto ambiental se plantea que se va a disponer en el mismo mar, al frente de la zona de Limón, en un área que llaman el botadero, porque ahí se han dispuesto
desechos de las construcciones previas de los puertos en Moín. Y es el nombre que, como se le identifica a ese sitio en el estudio de impacto ambiental, el botadero. El botadero, exactamente así. ¿Cuáles son los problemas para el ambiente que traería esa construcción, específicamente ese lanzamiento de esas arenas en esa zona? Bueno, es serio, porque el mismo estudio de impacto ambiental nos da los datos. Son material muy arcilloso, en primer lugar. Segundo, que hay corrientes costeras de medio metro por segundo, o sea, 2 kilómetros por hora, que se mueven paralelas a la costa en dirección hacia el sureste, o sea, hacia Cahuita y Manzanillo. Y el problema es que cuando el material es muy arcilloso, las corrientes van a arrastrar todas las partículas finas y formar una corriente, lo que se llama una pluma de sedimento que se va a mover hacia las playas y los arrecifes coralinos de Cahuita y Manzanillo. Entonces ahí ya se puede evidenciar una cadena de impactos que se llama, porque va a afectar la zona, el área de pesca y posiblemente los arrecifes de coral del Parque Nacional de Cahuita y el Refugio Vida Silvestre de Manzanillo-Gandoca. Sin embargo, anteriormente, cuando se construyó el muelle de Moín, ya se había extraído material y se había lanzado allí. ¿Por qué ahora se causarían algunos daños y que no fueron causados en el pasado con esos otros proyectos cuando eso se usó como botadero? Bueno, primero habría que ver si realmente esos proyectos, cuando se hicieron en el pasado, hicieron estudio de impacto ambiental. Yo me temo que, como son relativamente viejos, no lo hicieron, entonces no se valoró. Pero la gran diferencia que tienen con este proyecto es el tiempo en que va a suceder el impacto, porque si estuviéramos hablando de un impacto que va a ocurrir durante 1 o 2 meses o temporal, pues podría ser aceptable. El problema es que tenemos un impacto que va a perdurar por 3 años y ya eso, a nivel de evaluación de impacto ambiental, se empieza a considerar en el rango de impactos irreversibles, y eso es lo importante aquí, que estamos empieza a jugar un papel importante la relación costo-beneficio. ¿Qué tantos beneficios nos da el proyecto con respecto a los daños ambientales que va a producir? Y aquí yo veo un peligro, porque el mismo estudio da los resultados que dice que es una zona muy rica en vida marina, y la pluma de sedimento va a generar un gran efecto en la vida marina en esa zona. En el próximo bloque hablaremos acerca de los detalles del estudio de impacto ambiental, cuando volvamos aquí en su programa Puntos de Vista. No se vayan. Gracias por permanecer con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión entrevistamos al geólogo Alan Astorga, especialista en sedimentología y en estudios de impacto ambiental. Don Alan, la información en la que usted se basa para hacer estas afirmaciones acerca de los peligros que tiene este proyecto, ¿de dónde las extrae sustancialmente? Fundamentalmente el estudio de impacto ambiental, que es un estudio bastante extenso, tiene casi 1200 páginas de información, y bueno, es bastante completo en la parte de lo que llamamos el inventario ambiental, de cuál es la condición del medio ambiente físico, biológico y social del área del proyecto y su entorno. Aporta mucha información, aparte que describe las características del proyecto, entonces se permite dar una buena idea de en qué consiste y cuál va a ser los tipos de impacto ambiental que van a generar. Don Rogelio Douglas, el gerente general de APM Terminal, nos dice en una entrevista que le hicimos en el semanario Universidad que de todas maneras esa zona ya está impactada y dañada ambientalmente. ¿Qué tan cierta es esta afirmación para intentar justificar o sustentar el lanzamiento de estas 10 millones de metros cúbicos de lodo en esa zona? En realidad no tiene justificación, porque, digamos, desde el punto de vista biológico, el estudio recalca que en general el área del proyecto y su área de influencia tienen una buena condición. Es cierto que hay ciertas condiciones de contaminación asociadas a los muelles actuales y a cierta parte, cierto sector de la bahía de Moín, pero en realidad uno podría considerar que por la dimensión de esa área
son impactos bastante localizados. Eso no se debe utilizar de justificación para decir que, bueno, entonces ya que hay cierto grado de impacto, vamos a impactar y hacer más grande el daño, sobre todo porque la ley nos obliga, y ese es el objetivo de la evaluación de impacto ambiental, hacer ese balance y decir, bueno, cuál es la dimensión del impacto o del daño que hay que generar comparado con los beneficios que va a generar el proyecto, porque si en ese balance el resultado al ambiente es negativo, tenemos que tomar decisiones de analizar si el diseño del proyecto es el correcto, que desde mi punto de vista, mi interpretación es que a mí me parece que hay un error en el diseño y que se podría mejorar para que el impacto sea menor. Sí, a eso iba precisamente. Usted es geólogo, especialista en sedimentos, en estudios de impacto ambiental y es además exsecretario general de la SETENA, es decir, nos habla con toda propiedad de este tema específico. Desde ese sentido y a partir de su experiencia, ¿el estudio de impacto ambiental que se hizo para esta obra es el adecuado? Mi conclusión es que no, porque en primer lugar se trata de un megaproyecto que tiene componentes, que es parte de la definición de megaproyectos, es que se compone de unidades espaciales y temporales tan grandes que por sí solas requieren un estudio de impacto ambiental particular. Un ejemplo, este proyecto plantea que para rellenar el muelle ocupa dragar cerca de 5, o obtener de fuentes diferentes, cerca de 5 millones de metros cúbicos de arena, de material de grano grueso para rellenar. Se proponen cerca de 10 o 12 puntos en el mismo mar donde se quieren hacer las excavaciones para rellenar. Solo esos sitios donde se quieren hacer esas excavaciones requieren una evaluación de impacto ambiental especial local, específica, porque el mismo estudio dice que hay una gran riqueza biológica. Entonces, el defecto que yo le veo a este estudio de impacto ambiental es que no individualizó esas unidades y las valoró desde el punto de vista ambiental por separado y luego estableció medidas ambientales para cada unidad, sino lo que hizo fue una generalización y ahí me parece que lo enfocó como si fuera un proyecto pequeño, como si fuera una marina, pero en realidad es un megaproyecto de muy grandes dimensiones que se va a construir en 3 fases y cada fase va a durar varios años, con impactos irreversibles en los ecosistemas marinos y terrestres. Y entonces ya desde ese punto de vista el estudio de impacto ambiental tiene un enfoque inadecuado. Desde esa perspectiva, la forma en la que se hizo ese estudio de impacto ambiental invalidaría los resultados y las recomendaciones que estaría haciendo para la construcción de esa obra, y aún más, sería una falta imposible de resolver para impulsar el proyecto tal como está pensado y diseñado en este momento. Desde mi punto de vista sí, porque incluso el estudio de impacto ambiental, cuando dice cuál es su objetivo en el documento, dice que es para potenciar los impactos positivos y mitigar o disminuir los impactos negativos. Y ahí hay un error conceptual. El objetivo del estudio de impacto ambiental es valorar si el diseño que se está proponiendo es realmente ambientalmente sostenible. Cuando uno lee, por lo menos desde mi punto de vista, el estudio de impacto ambiental, mi conclusión es que no. El estudio, a pesar de que tiene defectos, aporta bastante información para llegar a la conclusión de que hay un problema de raíz en el tema del diseño del proyecto, y me parece que ahí eso requiere un análisis más profundo para poder llegar a, digamos, a un punto de equilibrio de cómo mejorar la infraestructura portuaria pero sin generar tantos daños al ambiente. Se dice, lo dice aquí el jerarca de APM Terminals, lo dicen jerarcas también del tema ambiental en Costa Rica, que toda obra que se haga tiene un determinado costo o daño ecológico. Pero en este caso, con este megaproyecto, ¿es posible mitigar los daños hablando de un proyecto de esta envergadura? Bueno, es que en eso el estudio de impacto ambiental pienso que queda corto, porque ahí es importante hacer una aclaración, porque en evaluación de impacto ambiental hay como una regla cuando se hacen estudios de impacto ambiental. Más o menos el 50% del documento es la parte de inventario y descripción del ambiente, y el otro 50% debería ser el análisis de los impactos y el establecimiento de medidas ambientales para cada componente y el análisis de riesgo.
y el establecimiento temporal de cómo se van a ir aplicando las medidas. Sin embargo, en este estudio, a pesar de tener 1.200 páginas, solo más o menos 100 páginas se dedican a las medidas ambientales. Y cuando uno la lee, se ve que son demasiado generales y se redactan de forma de que si es posible, se va a aplicar tal acción. Entonces queda uno con mucha duda porque pareciera que el proyecto de inicio o el estudio de impacto ambiental está dirigido a justificar que el proyecto hay que desarrollarlo, pero no desarrolla bien cuáles son las medidas que podrían aplicarse, por ejemplo, para retener la pluma de sedimentos, y cuál es el costo, porque ese es el otro problema. Uno podría decir, bueno, vamos a poner un sistema de cortinas de retención de sedimento para evitar que la pluma de sedimento se extienda hacia el suroeste, pero las dimensiones del área del botadero son tan grandes que posiblemente el costo sea muy alto, y ahí es donde hay que entonces hacer la relación costo-beneficio para ver si vale la pena hacerlo. Precisamente para hablar de cómo conciliar la protección del ambiente con la necesidad de una obra de estas, lo vamos a hacer al volver del siguiente corte. No se nos vaya, quédese con nosotros, ya regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Punto de Vista. En esta ocasión conversamos con el geólogo Alan Astorga, especialista en sedimentos y en estudios de impacto ambiental, y conversamos acerca de la construcción de la terminal de contenedores en Moín, en Puerto Limón, que requerirá arrojar 10 millones de metros cúbicos de lodo en una zona llamada El Botadero, en las costas al frente de Limón. Don Alan, ¿hay forma de conciliar la protección del ambiente con la necesidad de construir una obra de esta envergadura que es necesaria para el país? Yo creo que sí, pero ahí tenemos que irnos un poco más atrás, porque en el caso de la zona de Limón tenemos este proyecto de la terminal de contenedores, no es el único megaproyecto que se quiere desarrollar ahí. Hay un grupo importante de megaproyectos. Creo que ya el semanario en el mes de julio señaló algunos de esos grandes megaproyectos. Y el defecto que hay, que a mí me parece que es un problema que tenemos en el país, que yo he insistido que podemos corregir, porque ya desde el año 2004 tenemos reglamentación que nos dice cómo y qué debemos hacer, es realizar una introducción de la dimensión ambiental en esa planificación estratégica, y eso se llama evaluación ambiental estratégica. Se requiere un plan estratégico que considere la dimensión ambiental para que este tipo de megaproyectos se puedan ejecutar, pero donde ya se sepa bajo qué condiciones ambientales se va a desarrollar. Que me parece que aquí el defecto, y lo estamos viendo en este caso, es que cuando se hizo el plan de desarrollo, que esto viene del año 2008-2009, no se introdujo la dimensión ambiental. Y entonces ahora estamos viendo el efecto ambiental neto del proyecto cuando tenemos el estudio de impacto ambiental metido en la CETENA, y cuando ya incluso hay presión de que el proyecto quiere iniciar lo antes posible. Y vean que nos deja entonces un espacio muy pequeño a la sociedad para valorar realmente cuál va a ser el grado de impacto, porque yo reconozco que siempre va a haber un determinado impacto para el desarrollo, pero ese impacto tiene que estar en equilibrio. Si el impacto supera una dimensión muy amplia y genera un gran daño, al final entonces lo que estamos haciendo es un gran sacrificio del ambiente para generar un desarrollo económico. Y entonces el balance final es negativo para el país. Esta obra se pudo haber construido, en esa misma zona, pero en otra parte. Y le hago esta pregunta porque, de acuerdo con lo que publicamos en esta edición de semanario, se requieren extraer unos 5 millones de metros cúbicos para construir esta isla artificial con rellenos. Entonces se va a extraer ese material de determinadas zonas frente a la costa, como usted lo explicaba ahora. De ahí se saca el relleno, pero uno podría haber pensado que es más lógico que el mismo material que se saca sea el que se use para rellenar. Sin embargo, en este caso, la zona donde se va a construir requiere que se haga a una profundidad de 18 metros
por lo menos, pero ahí en ese punto es muy lodoso, entonces ese material va a ser de desecho. Lo lógico hubiera sido que lo mismo que se extrae para hacer el dragado se use para construir la isla, pero por las situaciones y por las características de ese lugar no puede ser así. Se pudo haber construido en otra zona, eso es, desde el punto de vista de un geólogo como usted, eso es factible en esa área. Efectivamente, porque los geólogos usamos un concepto desde el punto de vista ambiental que le llamamos geoaptitud del terreno, del espacio geográfico donde uno quiere hacer un desarrollo. Lo primero que uno tiene que preguntarse es si ese espacio geográfico tiene geoaptitud para asimilar ese proyecto. A mí me parece que el error en este caso es que la geoaptitud se presumió que era positiva. Sin embargo, los resultados de los estudios muestran que hay muchos elementos en contra para el proyecto. Ahora, dentro de la misma zona de Limón, hay zonas con buena geoaptitud o mejores condiciones para poder desarrollar el proyecto, porque lo que se ocupaba era una zona con sustrato rocoso que pudiera soportar. Y ahí lo hay, en esa zona. Sí, exactamente, en la zona de Limón. O sea, por eso vemos que el tema del diseño es clave, porque si se considera otras alternativas, podría encontrarse una solución de diseño apropiada que no genere un impacto ambiental. Que por todo lo que usted nos ha estado diciendo, parece entonces que lo que ocurre es que el estudio de impacto ambiental racionaliza o se acomoda a las necesidades que tiene el diseño actual. Exactamente, porque el estudio lo que hace es justificar, toma ese diseño y desarrolla el estudio en función de justificar que ese es el diseño que tiene que ejecutarse. A esas alturas de avance del proyecto, de los diseños, donde ya hay una premura del gobierno para que esto entre a funcionar cuanto antes, ¿es posible hacer cambios para mitigar o para reducir de alguna manera el impacto que ocurriría ambiental? Bueno, es que lo primero que habría que hacer es reelaborar el estudio de impacto ambiental, me parece a mí, porque en la parte del más importante, que es en el tema de las medidas ambientales, tiene que ser mucho más desarrollado y empezar a establecer números de costo de medidas de mitigación para poder valorar si el costo de aplicación de esas medidas es sostenible para la ejecución del proyecto. Si eso se hace, es muy probable que el costo del proyecto, que en este momento anda valorado alrededor de los $1.000 millones, va a tener que subir, va a ser más alto. Pero es la única manera para que el proyecto pueda desarrollarse de una manera, digamos, ambientalmente menos dañina que como está planteado en este momento. Usualmente los estudios de impacto ambiental, cuando se estudian en el SETENA, ¿en qué lugar físicamente es que se hace ese estudio? Bueno, el estudio lo hace un equipo consultor. La revisión. La revisión. Sí. La revisión se hace en la Secretaría Técnica, en el edificio que tiene la. ¿Qué implicaciones tiene, como lo publicamos en esta edición de Semanario Universidad, que ese análisis, esa revisión del estudio de impacto ambiental se esté haciendo ahora directamente en el Ministerio de Ambiente y Energía? Pues da un poco de gracia, porque yo leí las declaraciones del secretario general de SETENA que decía que es que en la SETENA no hay mucho espacio, y entonces mandaron a los funcionarios de SETENA encargados de revisar él no habla solo de megaproyectos, sino que dice de varios megaproyectos, los mandaron al MINAE. Cuando los que hemos trabajado, tenido relación con el MINAE, sabemos que ahí hay un problema de hacinamiento, más bien, es un edificio muy pequeño, con mucha gente, las oficinas son muy estrechas, entonces ya esa justificación, por lo menos a mí no me convence, y lo que me preocupa es el fondo. En el MINAE deben estar diciendo, éramos muchos y además... Y además vino la SETENA, pero el problema aquí es muy simbólico. La SETENA, por ley del ambiente, está declarada como un ente de desconcentración máxima. Y desconcentración ¿Qué eso máxima significa? Que tiene total y absoluta independencia de criterios. SETENA no debería tener ningún tipo de injerencia política según la legislación, y la decisión de la SETENA debe ser absolutamente técnica, por eso se llama así, Secretaría Técnica. El hecho de que haya funcionarios de la SETENA en el MINAE revisando el estudio da un mal sabor, o deja un mal sabor de boca, porque uno dice, bueno, ¿por qué SETENA, que tiene desconcentración máxima, está metida
en el MINAE revisando el estudio de impacto ambiental de un megaproyecto que para colmo de males tiene un cronograma muy estrecho y hay un compromiso de que empiece pronto. Entonces, dicen los jerarcas del MINAE que eso no implica nada, que es simplemente un tema de que estaban muy asignados o muy apretados en su edificio y que eso no significa que alguna decisión se vaya a tomar a contrapelo. Pero bueno, Setena tiene, la ley del ambiente le da la potestad de que si tiene problemas en la revisión del estudio de impacto ambiental, Setena puede pedir ayuda a otras instituciones. Las universidades tienen, creo yo, para este tipo de casos espacio para albergar y recibir a los funcionarios de Setena para colaborar en la revisión de los estudios. Ir al MINAE, que un organismo de descentralización máxima tenga que ir al MINAE, en primer lugar es, por decirlo así, mal visto de entrada, es inapropiado. Sí, definitivamente. Y que tendría otras oportunidades, otras opciones para hacerlo. Claro que sí, porque incluso aquí hay un tema que es importante, porque a mí me parece que este estudio de impacto ambiental tiene tal complejidad desde el punto de vista de la parte del proyecto que la Setena podría haber solicitado incluso ayuda de un ente extranjero, de una organización extranjera especializada en evaluación de impacto ambiental que pudiera revisar el estudio o le aportara insumos y Setena tiene la posibilidad de decirle a la empresa, bueno, vea, eso me tiene un costo y ese costo lo tiene que pagar la empresa desarrolladora. O sea, opciones hay muchas para que la revisión del estudio se haga bien. Y de manera absolutamente independiente y transparente. Don Alan, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa y a ustedes los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Puntos de Vista. Acompáñenos.